Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 13 del libro del profeta Isaías, los primeros 13 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un castigo merecido. Un castigo merecido. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. La palabra de Dios dice, Isaías 13, versículos 1 al 13. Isaías, hijo de Amós, recibió el siguiente mensaje acerca de la destrucción de Babilonia. Levanta una bandera de señales en la cumbre, descubierta de una colina. Llama al ejército contra Babilonia. Hazles señas contra la mano para darles ánimo. Hazles señas con la mano para darles ánimo mientras marchan hacia los palacios de los grandes y poderosos. Yo, el Señor, he consagrado a estos soldados para realizar esta tarea. Es cierto, he llamado a guerreros poderosos para que manifiesten mi enojo, y ellos se alegrarán cuando yo sea exaltado. Oigan el ruido que hay en los montes. Escuchan mientras marchan los enormes ejércitos. Es el ruido y el griterío de muchas naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha convocado a este ejército. Vienen desde países distantes, desde más allá de los horizontes lejanos. Son las armas del Señor para descargar su enojo. Con ellas destruirá toda la tierra. Griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Todos los brazos están paralizados de temor, cada corazón se derrite, y todos se aterran. Les sobrevendrá punzadas de angustia como las de una mujer que está en parto. Se mirarán unos a otros sin poder hacer nada, con el rostro encendido de miedo. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y su ira feroz. La tierra quedará desolada, y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos. Las estrellas no darán luz. El sol estará oscuro cuando salga, y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad, y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios, yo humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir, pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar, cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. Un castigo merecido. Las amenazas de la palabra de Dios presionan pesadamente al impío y son una carga dolorosa, demasiado pesada para que la soporten. Las personas reunidas para destruir Babilonia son llamadas santificadas y nombradas de Dios, designados para este servicio y capacitados para realizarlo. Son llamados los poderosos de Dios porque reciben poder de parte de Dios y van a usarlo para Él. Vienen desde lejos. Dios puede convertir en látigo y ruina a los que más alejados están de sus enemigos y por tanto son menos temidos. Aquí tenemos en esta porción la terrible desolación de Babilonia hecha por los medos y los persas. Los que en el día de su paz eran soberbios, altivos y temibles, se desaniman mucho cuando llegan los problemas. Sus rostros los quema la llama, todo consuelo y esperanza faltará. Las estrellas del cielo no darán su luz. El sol será oscurecido. Los profetas suelen emplear estas expresiones para describir las convulsiones de los gobiernos. Dios los visitará por su iniquidad, particularmente por el pecado del orgullo que rebaja a los hombres. Habrá una escena general de horror.
Quienes se unen a Babilonia deben esperar ser partícipes de sus plagas. Todo lo que tienen los hombres es algo por lo cual darían su vida, pero ninguna riqueza del hombre puede ser el rescate de su vida. Podemos hacer una pausa aquí y preguntarnos, realmente, si los hombres deben ser así de crueles, si los hombres deben llevar este comportamiento o incluso normalizarlo, y esta inhumanidad es normal, y ver cuán corrupta se ha vuelto la naturaleza humana. Incluso los pequeños ven esta corrupción, sufren. Hemos visto que también los niños han sufrido todo el embate de todo este pensamiento, de esta vorágine en la cual ha entrado la humanidad, incluso de cortar la vida a tan tierna edad. El día del Señor será indudablemente terrible, de ira y furor, mucho más allá de lo expresado aquí. No habrá lugar alguno para que el pecador huya o intente escapar. Pero pocos actúan como si creyeran estas cosas. Pocos actúan como si estas cosas realmente hubieran de venir. Hay dos elementos que podemos registrar para esta porción. Babilonia, o el peligro de parte de Babilonia, era remoto en los días de Isaías, pero esta profecía contra aquel poderoso imperio encabeza la lista de estos juicios, porque había de ser el peor de los enemigos y el terrible instrumento usado por el Señor para la destrucción de la ciudad santa. Acordémonos también del valor simbólico de Babilonia en las Escrituras, ya que su historia empieza con el conato de rebeldía universal en Babel y llega a ser figura de los falsos sistemas religiosos y por lo tanto el remedio diabólico de la Iglesia de Dios. Nuestro pasaje tiene por tema principal la toma de Babilonia por los medos y los persas en el año 538 a.C., pero vemos que se incluyen en él los elementos proféticos que no se limitan al hecho histórico señalado y que se refieren al conflicto final del día de Jehová. Dios moviliza sus ejércitos, es decir, las naciones que han de ser instrumentos de su ira. La caída de Babilonia es descrita aquí por la toma de Ciro, pero la visión profética abarca el juicio final que caerá también sobre el mundo del cual la ciudad de Babilonia es la figura. El segundo elemento es el día del Señor. El poema nos presenta directamente la escena de una batalla, con todas las señales de griterío y griterío de un ataque que resulta ser un juicio divino a gran escala. Los consagrados de Dios les sirven a sabiendas o sin saberlo. No hay una connotación moral en cuanto a esta anotación. Esta introducción que hace aquí Isaías en el capítulo 13 anuncia el comienzo de otra sección del libro de Isaías. El Señor revela 9 profecías de juicio sobre las naciones que rodean a Judá y una sobre la propia Jerusalén. Cada una de ellas es traducida por el profeta con un vocablo
como profecía. Y veremos las 10 profecías en los siguientes días. Sobre Babilonia y Asiria, capítulo 13 y 14. Sobre Filistea, capítulo 14. Sobre Moab, capítulo 15. Sobre Damasco y Etiopía, capítulo 17. Sobre Egipto, capítulo 19. Sobre el desierto del mar Babilonia, versículo 21. Sobre Edom, capítulo 21. Sobre Arabia, capítulo 21. Sobre el valle de Jerusalén, capítulo 22. Y sobre Tiro, capítulo 23. No podemos olvidar que lo que escribió Isaías procede de Dios. En este sentido, es una profecía o revelación. No procedió de la imaginación del profeta, ni emanó de sus propias experiencias, sino que vino directamente de lo alto. Dios reveló cosas que Isaías no pudo haber conocido por ningún otro medio, lo cual adquiere una importancia especial cuando leemos que algunos comentaristas bíblicos se preguntan si el profeta pudo haber profetizado acerca de Babilonia. Durante la vida del hijo de Amós, Babilonia todavía no era una potencia política ni militar. La nación dominante en el Medio Oriente de esa época era Asiria. Con el correr de la historia, Babilonia ocupó el lugar de Asiria, lo que ocurrió bastante tiempo después de la época de Isaías. Algunos piensan que esta porción pudo haber sido añadida después de que Isaías muriera. Sin embargo, cuando creemos que las profecías registradas por Isaías son revelaciones de Dios, adoptamos un enfoque sencillo pero fundamental que dirige nuestro entendimiento e interpretación. Dios le dio a Isaías información que estaba más allá de su experiencia, de su conocimiento y de su intuición. El Señor lo escogió para recibir esta profecía que no fue producto de su imaginación. Las palabras que tenemos ante nosotros no son un experimento de literatura creativa, sino que es la palabra de Dios. Isaías tenía la inmensa responsabilidad de llevar y entregar al pueblo de Judá y al mundo el mensaje que el Señor le dio. La palabra que nuestra Biblia sirve de base acerca de esta profecía es una carga, es una sentencia. La palabra de carga es esta que puede describir de una mejor manera lo que sucede sobre estas naciones. Cuando en el monte Sinaí Dios dio sus disposiciones para los levitas, una de las tareas que les encomendó fue la de transportar el tabernáculo. Números capítulo 4. La palabra que se usó para transportar es la misma que Isaías emplea aquí. Desde el punto de vista del profeta, la revelación de Dios era una carga que tenía que llevar sobre él mismo, de la misma manera que los levitas cargaban de un lugar a otro el tabernáculo. Cuán pesada era la carga de estas profecías. Cuando la palabra profecía se usa para introducir una revelación de Dios, con mucha frecuencia anuncia un juicio severo. Es la proclamación de un duro castigo. Estas revelaciones le informan a Isaías que todos los enemigos de Dios y de su pueblo serán borrados de la faz de la tierra. Isaías aseguró que estas profecías y agrupó estos juicios de la misma forma en que lo hicieron Jeremías y Ezequiel, como una cosa ciertísima por venir. Al leer esos juicios, recordemos que estas palabras fueron dadas para beneficio de todo el pueblo de Dios y para asegurarnos que serán juzgados todos los enemigos de Dios que afligen a su pueblo. Dios tiene el control de todo. Cuando sucede de este modo, sirve a sus propósitos.
Puede ser difícil el cuadro que Dios le describe a Isaías y a todos los que leen estas palabras. Es una visión desnuda del juicio en toda su dureza e inclemencia. Dios no toma a la ligera la rebelión y el pecado. Él destruirá a todos sus adversarios. Su ley es absoluta. Nadie que esté fuera de su gracia escapa. Sin embargo, la compasión del Todopoderoso por su pueblo permanece inalterable. La gracia y el perdón y el triunfo eterno aguardan siempre a los suyos, en tanto que el oprobio, la derrota y la desilusión esperan a los descreídos enemigos de Dios. La primera de las profecías predice el juicio de Dios sobre Babilonia. Aproximadamente un siglo después de Isaías, Babilonia se convirtió en el instrumento de Dios para ejecutar su sentencia sobre Judá y Jerusalén por causa de sus infidelidades. Nabucodonosor y los babilonios marcharon sobre Jerusalén y la destruyeron y llevaron a los judíos a la esclavitud. Esos acontecimientos están todavía en el futuro. Jerusalén cayó alrededor del año 587 a.C. Isaías vivió antes del imperio babilónico, en una época en que los asirios amenazaban a Israel y a Judá. En vida, el profeta fue testigo de la destrucción de Samaria por las fuerzas asirias. Sin embargo, en estas palabras, Dios le revela al profeta la destrucción de Babilonia, que estaba casi 200 años en el futuro. Después de Babilonia, los medos y los persas se convirtieron en la superpotencia del antiguo Medio Oriente. Pero en tiempos de Isaías no eran un pueblo de temer. Sin embargo, el profeta anunció que iban a ser ellos los que llevaran a cabo el juicio de Dios sobre Babilonia. Después de destruir a esa nación, fue Ciro quien emitió el decreto que les permitió a los judíos desterrados regresar a Jerusalén en el año 538 a.C. Jehová describió el juicio que iba a caer sobre Babilonia como una gran guerra. En los tiempos antiguos los reyes convocaban a sus tropas mandando señales desde montes o lugares prominentes fáciles de ver. Así ocurrió al reunir Dios a sus tropas, levantando su bandera en lo alto de un monte desnudo, escogido específicamente para que nada obstacularizara la señal de guerra contra Babilonia. El Señor concentró un gran ejército para ejecutar su juicio. Esa fuerza armada será identificada más tarde como los medos, pero por el momento no se le da ese nombre. Al leer este relato, debemos tratar de comprenderlo asumiendo el punto de vista del profeta. En un vasto panorama, Isaías contempló la futura destrucción de Babilonia y el juicio final. En sus palabras se entremezclan los dos sucesos. Para nosotros, la destrucción de la antigua Babilonia es cosa del pasado y aguardamos la venida del juicio final sobre la tierra en el futuro, puesto que el tiempo y la historia nos han dado una perspectiva que el profeta no tuvo. Vemos ambos acontecimientos como sucesos separados. Para Isaías, los dos juicios estaban fundidos en uno solo. A esto se le llama la perspectiva profética. En las Escrituras, Babilonia se convirtió en símbolo de todos los enemigos de Dios y de su pueblo. Basta leer el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Allí Dios reveló su juicio sobre otra Babilonia cuando el ángel anunció: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ya en tiempos de Juan, el escritor de Apocalipsis, la Babilonia terrenal no era más que ruinas. La destrucción de esa ciudad por parte de los medos y los persas se convirtió en una imagen del juicio final de Dios sobre el mundo incrédulo. Jehová hablaba en serio cuando llevó a cabo el juicio profetizado por Isaías, y tan ciertamente como que destruyó a la antigua Babilonia, llevará a cabo la sentencia final sobre todos sus enemigos. El juicio de Dios infunde terror en el corazón
de cada pecador, pues nadie puede estar exento o escapar de su juicio. Él castigará al mundo por su maldad y por su impiedad. El día del Señor se acerca, como lo anunció Isaías, un día terrible de indignación y ardor de ira. La antigua Babilonia no iba a escapar de su castigo. Jesús citó el versículo 10 de este capítulo de Isaías cuando les enseñó a sus discípulos acerca del fin del mundo. El Salvador vinculó la visión del profeta con su segunda venida al tiempo que les aclara su significado. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 29 y 30. El versículo 13 de esta visión profética de Isaías con respecto al juicio sobre Babilonia anticipó el juicio final que escribe Pedro. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hay entonces en esta profecía estos elementos, y también hay esta persuasión para el malo. Dios castigará por su iniquidad, particularmente por su soberbia, ese orgullo que ha de ser abatido. En este caso, del rey Nabucodonosor y de su nieto Belsasar, quienes más que ningún otro tirano habían atropellado al pueblo de Dios. Tan grande será la matanza, que los varones resultarán más escasos que el oro fino. Versículo 12. Países de suyo populosos quedan despoblados con las guerras. La confusión de los vencidos será semejante a una gran sacudida de cielos y tierra, por obra de la indignación de Jehová. Este es el caos primordial en el periodo escatológico en que Dios inaugurará su día. Así que, si hacemos esta lectura sobre el juicio contra Babilonia, es importante que observemos este día de Jehová. El día de Jehová se refiere a cualquier ocasión en que Él interviene para cambiar la historia y realizar sus propósitos. A veces ese día de maldición y otros días de bendición es ejecutado sobre las naciones, sobre su pueblo. Con frecuencia un mismo día de Jehová trae castigo para unos y beneficios para otros. En el texto encontramos tres aspectos del tema. Los primeros dos son para destrucción y el tercero para bendición. El día de Jehová para Babilonia es la destrucción de la ciudad por Sennacherib en el año 689, ya que la conquista de 539 a.C. por los medos persas no resultó en la asolación que se describe para esta porción. El día de Jehová para el mundo, capítulo 13, versículos 9 al 16. La terminología que se usa aquí es fuerte y definida, pero no podemos pensar que se cumplió en la situación histórica del 689 a.C. Es una descripción de la indignación de Jehová, de que se derramará sobre la tierra entera durante la tribulación que sobrevendrá en los últimos tiempos. La destrucción de Babilonia es solamente un cuadro de lo que sucederá en esa época horrible. La Biblia enseña que castiga a los pecadores. Dios castiga por distintos métodos. Puede utilizar la naturaleza como terremotos, tempestades y huracanes. Puede utilizar los elementos humanos como hombres, ejércitos y congregaciones. Y Dios castiga en tiempos distintos. A veces el castigo es inmediato después del pecado. A veces el castigo demora años. Pero Dios no retrasa
su castigo. Dios no retrasa su día de juicio sobre aquellos sobre los cuales ha puesto sus ojos. Hay finalmente algo que podemos recoger o recopilar de esta porción. La iniquidad no será para siempre. El juicio vendrá sobre las naciones. Jehová no es solamente Dios de Israel, sino Creador y Señor de todas las naciones. El juicio contra ellas forma parte del proceso mayor de destrucción del mal y consumación del reino de Dios que tendrá lugar el día de Jehová. Estas profecías deben leerse claramente. También el juicio contra Babilonia no es parte del juicio de Dios contra el mal. Tales juicios proféticos hallan su consumación en numerosos episodios de la historia, especialmente en las anticipaciones del gobierno de Dios a través de la Iglesia. Todo ello terminará con la consumación del reino de Cristo al final de los tiempos. Hay en esta profecía, entonces, todos estos elementos que nos describen el castigo merecido de los enemigos, de aquellos que rechazaron al verdadero Dios. Escuchemos estas palabras, recobremos ánimo y estemos confiados en quien hemos depositado nuestra confianza, en quien hemos depositado nuestra esperanza y nuestra fe. Busquemos el rostro de Dios cada día y estemos dispuestos a seguirle buscando y a compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, para que otros lleguen también al conocimiento y puedan ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, observar tu grandeza, tu poder, Señor, y tu fidelidad. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia y sobre todo, Señor, porque en todo nos permites, Señor, depositar confianza en ti, en tu palabra. Señor, ser arropados por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Señor, y ser sostenidos por tu poder y acrecentar nuestra fe por ti, Señor. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre eres maravilloso y porque siempre nos cuidas. Señor, ponemos delante de ti nuestras gratitudes, nuestra alabanza y nuestra adoración, porque eres el único merecedor de ella. Y pedimos, Señor, que sigas manifestando ese amor y esa misericordia sobre aquellos, Señor, que no te conocen, o sobre aquellos que incluso te rechazan, Padre. Que tu mano no se aleje de ellos, que puedan escuchar tu mensaje, Señor, que sean conmovidos por tu espíritu y, Señor, que sean atraídos hacia ti por esas cuerdas de amor. Permítenos ser instrumentos también para llevar tu evangelio y que otros tantos te conozcan y doblen rodilla delante de ti. Padre bendito, gracias por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos. Lo pedimos a ti y clamamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.